Hola, hola niños. Aquí comienza Cada día con Cristo. Un programa dirigido a los más pequeños de la familia de Dios y un espacio para meditar en la Biblia y aprender más sobre nuestro Señor Jesús. Este podcast es una iniciativa de granosdevida.cl. He aquí vengo pronto y mi recompensa conmigo. Apocalipsis 22:12. Hola queridos amigos y amigas, sean bienvenidos de vuelta al podcast Cada día con Cristo. Estoy seguro que nos extrañaron y volvemos una vez más para traerles historias bíblicas y para meditar en la palabra de Dios. El día de hoy les quiero contar una historia muy interesante. Para eso necesito que vuelen en su imaginación muy lejos hacia el oriente, a una zona llamada Arabia. En Arabia el sol brilla casi todo el tiempo, muy fuerte y muy caliente. Hay desiertos de arena, montañas rocosas, pequeños pueblos con casas blancas de techos planos y palmeras altas y elegantes. A la gente que vive en Arabia se les llama árabes y se cree que son descendientes de Ismael, el hijo mayor de Abraham. Todavía hoy, en Arabia, hay personas que viven en tiendas, algunas tribus dispersas por aquí y por allá, tal como lo hacía Abraham, y viajan de lugar en lugar con sus camellos buscando pasto para sus animales. Pero, tristemente, la gran mayoría de personas que viven en esa zona geográfica no conoce a Dios, a diferencia de Abraham. La Biblia dice que Abraham fue llamado amigo de Dios, pero los árabes son musulmanes. Aunque creen en un solo Dios, ellos no creen en el Señor Jesucristo como su Salvador, sino en un falso profeta llamado Mahoma. Sin embargo, algunos misioneros cristianos han viajado a Arabia en el pasado, a pesar de lo peligroso que es. Y seguro que hoy en día hay algunos en lo secreto enseñando a las personas acerca del Dios verdadero y del Señor Jesús. En el año 1888, un misionero viajaba por Arabia, yendo hacia la costa. Estaba cruzando el desierto con camellos y se detuvo un domingo, porque no quería viajar durante el día del Señor. Entonces invitó a todos los que estaban en el grupo del viaje a sentarse y a escucharlo predicar. Mientras estaban sentados en el suelo, él abrió la Biblia en el Evangelio según Juan y leyó el capítulo 3 y verso 14. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. Entonces predicó sobre ese versículo e hizo una oración. Al día siguiente, cada uno siguió su camino y el grupo se dispersó. El misionero nunca se enteró cuál fue el efecto de ese mensaje. Sin embargo, había un hombre llamado Mirza que nunca pudo olvidar ese versículo tan especial. Viajó durante mucho tiempo con sus camellos y tiendas, hasta que finalmente se estableció en unas montañas del país de Omán. Allí, una noche del año 1911, él recordó de repente aquel sermón. No podía dejar de pensar en Moisés, la serpiente y el desierto. Pasó toda la noche sin poder dormir. Entonces se arrodilló y oró a Dios, pidiéndole que enviara a alguien que pudiera explicarle más acerca de ese versículo que había escuchado una vez y que nunca había olvidado. En medio de su oración, tuvo lo que parecía un sueño. Alguien le dijo: mañana por la mañana vendrán personas a ti con sus libros santos y ellos te explicarán el versículo que no entiendes.
Así que él se levantó antes del amanecer y se sentó al lado del camino, esperando que se cumpliera lo que había oído en su sueño. Estaba justo fuera de un pequeño pueblo en Omán. Esa misma mañana, 2 hermanos cristianos árabes, llamados Ibrahim y Seyid, caminaban por ese mismo camino. Llevaban Biblias y folletos cristianos que solían repartir o vender mientras hablaban con las personas del mensaje de Jesús. Pero esa mañana recordaron que la última vez que estuvieron en ese pueblo, la gente los había golpeado y habían quemado sus libros en público. Tenían miedo de que eso volviera a ocurrir, así que decidieron entrar al pueblo en secreto, comprar un poco de comida y marcharse lo más rápido posible antes de tener problemas. Lo que ellos no sabían era que el Señor los estaba enviando para contarle a Mirza las buenas noticias de la salvación. Cuando Mirza los vio, supo en su corazón que eran los hombres que le explicarían lo del desierto. Entonces se levantó sonriendo, corrió y les dijo: «Vengan, vengan, está todo listo, los estoy esperando». Ellos pensaron que era una trampa, pero lo siguieron igual hasta su casa. Allí él les dio algo para comer y enseguida les pidió el libro santo. Compró una Biblia en persa y otra en árabe y les dijo: «Por favor, muéstrenme el versículo donde Moisés levantó la serpiente en el desierto». Cuando le explicaron ese versículo y el mensaje del Evangelio, Mirza empezó a entender y a creer que aquella serpiente era una imagen de Cristo y que Jesús es el Salvador de los pecadores. Queridos niños, ¿ustedes también entienden este versículo? Ustedes han escuchado cómo el Señor Jesús fue levantado en la cruz, cómo murió por nuestros pecados. Si ustedes miran a Él con fe y confían en Él, Él los salvará. Pueden estar seguros de que si se entregan a Jesús, Él los recibirá de inmediato, porque Él los conoce y piensa en ustedes. Después de conocer a Jesús y alegrarse por su salvación, Mirza dijo: «Siento que tengo una deuda. Necesito contarle esta noticia a un querido amigo mío, un hermano que vive en este pueblo». Y con gran alegría, su hermano también aceptó a Cristo como su Salvador. Desde entonces, Mirza comenzó a vender Biblias y a hablar de Jesús a todos. Tanto así que la gente del lugar comenzó a llamarlo Mirza Injili, que significa Mirza, el hombre del Evangelio. Él sufrió muchas persecuciones por hablar con valentía de Jesús y leer la Biblia a las personas. Queridos amigos, el Señor Jesús dijo: «Por tanto, a todo el que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos». Mateo 10:32. Todas las promesas del